Preparados y listos para hacerlo. La presentación personal es la base para una buena predicación. Si no estamos bien preparados, pues podemos sentirnos nerviosos, podemos dudar de lo que estamos diciendo, pero sobre todo sentirnos avergonzados con Dios porque no estamos listos para transmitir su palabra. Así que si usted recibe una invitación a predicar y no puede prepararse adecuadamente, lo mejor es decir no, ¿ok? Es preferible no predicar que hacerlo sin preparación. Necesitamos estar preparados. Así que para estar preparados no podemos dejar la preparación en el último momento. Debemos comenzar a prepararnos con antelación, idealmente. Cuando comenzamos a preparar un sermón al inicio de la semana, uno comienza a leer el texto, a mirar lo que vimos aquí desde el primer día de la semana. El lunes, después el martes, vas poco a poco progresando hasta llegar al viernes ya para armar el sermón. Entonces, usted debe organizar su tiempo y asegurarse de tener una preparación adecuada. Por supuesto, nunca vamos a estar 100% seguros de que estamos preparados, pero sí podemos asegurarnos que si hemos ordenado bien nuestro tiempo y hacemos bien el trabajo, podemos por la gracia de Dios hacer un buen trabajo. Así es que organícese bien de manera que vaya al púlpito preparado. ¿Ok? El segundo aspecto es su vida espiritual. Como mencionamos anteriormente, nuestra vida espiritual es crucial a la hora de predicar. El diablo es astuto y lo que va a hacer es intentar tentarlo a usted para no predicar de manera valerosa o con denuedo. Recuerde que así como en la vida y en la muerte dependemos de la gracia de Dios, usted para predicar no depende de las obras buenas que usted hace, sino de la gracia de Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Así que para predicar debemos confiar en las promesas de Dios, en que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado, y también podemos subir al púlpito seguros de creer y confiar en el Evangelio. Es por gracia que podemos vivir la vida cristiana y es por gracia que podemos ser usados por Dios para predicar en el púlpito. Además del aspecto personal, espiritual, también es bueno el estado físico. Llegar al púlpito nerviosos, naturalmente es difícil, ¿no? Y si usted no puede manejar ciertas bebidas, por ejemplo, mucho café, nos puede poner más ansiosos para predicar y esto puede afectar también la forma en que nos expresamos en el púlpito. Así que tiene que conocer su cuerpo, que cuando vaya a predicar, a transmitir el mensaje del Señor, usted entienda cómo su cuerpo se maneja y pues coma adecuadamente, de manera que usted no esté ahí como predicando sin energía o sintiéndose demasiado nervioso y ansioso, o también con una voz mala, ¿no? Hay que aprender también a usar nuestras cuerdas vocales de una manera apropiada. No tomar bebidas calientes ni frías, saber que eso puede hacer daño para la tensión de las cuerdas vocales y también usar bien la respiración, la entonación y todo esto. Hay que ir preparados también con la voz. Normalmente cuando yo voy a predicar no participo de las canciones como quisiera hacerlo en la iglesia, ¿no? Es decir, no canto a viva voz. Entonces si canto Sublime Gracia, canto Sublime Gracia del Señor. Pero no canto como otros pueden cantar en la iglesia porque estoy cuidando mi voz. ¿Ok? Quiero hablar con claridad, con firmeza y también con una buena entonación. También el aspecto personal, la presentación personal, la vestimenta es importante, como vimos de esto vimos algo ayer. Es decir, no use nunca atuendos inadecuados para subir al púlpito, sino vistámonos de una forma decorosa que sea apropiado en la cultura en la cual nosotros estamos viviendo. En Bogotá, pues, como es una descortesía predicar sin corbata, por ejemplo. Para los rolos, la gente rola, el vestido es bastante importante. Y los que se resisten a ese tipo de formalidad,
pues son bastante criticados y pierden los oídos de la gente. ¿Cómo le fue a Petro cuando se vistió de guayabera en medio de una ceremonia pública en el Día de la Independencia, recuerdan? Bueno, en todos los medios de comunicación lo destrozaron, y más en Bogotá. Pierde de alguna manera algo de credibilidad la figura pública a causa de su vestimenta. No es una guayabera, no se puede usar para un protocolo en Bogotá. Si estuviera en Cartagena, pues creo que la guayabera es como lo más elegante, ¿no? Así que espero no haberla embarrado porque traje guayabera. ¿Sí está bien la guayabera? Ok, ok. Listo, listo. El otro aspecto es la oratoria. Necesitamos habilidad para hablar en público, decir, usar buena entonación. Recuerde también que debemos tener como control y dominio de nuestro cuerpo en el púlpito. De repente, si yo me pongo a danzar en el púlpito, puedo distraer y mi mensaje no va a ser tan bien recibido. Entonces, si yo comienzo aquí, hermanos, entonces tal, y como he comenzado, eso distrae completamente, ¿no? Entonces, si usted no sabe manejar el espacio, mejor quédese en un punto fijo. Si no sabe qué hacer con las manos, pues déjalas colgando quietas, ¿sí? No se rasque, no haga nada, quietas, y relaje las manos en el púlpito. Si no sabe usarlas, es preferible hablar así, ¿verdad? Que no sé dónde pongo las manos, ¿ok? Entonces tiene que ser consciente de su cuerpo también. Usar la voz con claridad, vocalice bien, aunque usted sea costeño y hablemos a media lengua, pues aprenda a vocalizar mejor, póngase un bolígrafo acá y todos los días haga ejercicios de vocalización, de manera que donde quiera que usted sea invitado a predicar, la gente le entienda, ¿ok? Que no deje las palabras, vite, vite. Entonces, la idea es que pronuncie bien las S y haga ejercicios y pueda mejorar la vocalización. Hablar con un tono adecuado, variar en el tono. Es importante que usemos tonos variados en un sermón. Si yo hablo monótonamente en el sermón, entonces eso puede también adormecer la audiencia. Pero de repente, si yo estoy viendo que hay una énfasis particular en el texto, y entonces yo puedo subir un poco el tono, la voz, después bajarlo cuando estoy viendo que hay algo como que más relajado, o los silencios. Hay muletillas que podemos usar porque no queremos dejar de hablar. Entonces, preferible que usted deshaga las muletillas de su vocabulario y se escuche a sí mismo cuando predica, y aprenda a no usar muletillas y a quedarse callado mientras piensa, ¿okay? Para que usted no cometa el error de, bueno, hermanos, ¿ha escuchado hablar a López Obrador? Y entonces, sobra, es mejor el silencio, para que usted organice las ideas y las declare. Los gestos que sean naturales. Si usted no sabe usar las manos, y si las sabe usar, o puede llevar una conversación usándolas y haciendo cosas que pueda expresarse mejor con sus manos, pues hágalo. Hay gente que se la facilita, personas que han hecho, por ejemplo, actuación o cosas por el estilo, les ayuda mucho la expresión en el púlpito con sus manos, y esto se debe aprender, se puede aprender, ¿ok? Entonces, si estoy en una iglesia pequeña, de repente el uso de las manos puede ser menor, pero si estoy en una iglesia llena de gente grande, 1000 miembros, pues tal vez la forma de expresarme sea más, las manos tienen que moverse más ampliamente, ¿no? Y el espacio tengo que usarlo mejor. Pero esto se aprende, es algo que podemos aprender con unas buenas clases de técnica vocal y también de dominio de nuestro cuerpo en una tarima. Pero debemos cuidar de esto. También los sentimientos, cuando estamos predicando, usted realmente, si es natural, van a aflorar sentimientos en nuestras vidas, deje que salgan, ¿no?
que usted si va a llorar, pues llore bien y siga adelante, pero la idea es que nos quebrantamos cuando predicamos, nos llenamos de emoción cuando lo hacemos. Ese es el, el sentimiento que normalmente puede caracterizar. Entonces la idea es como que expresar emociones de manera apropiada. Llevemos un pañuelito si es que usted es muy llorón, para que no tengamos conflicto con las lágrimas y eso. También mantenga el contacto visual con las personas, ¿verdad? No se fije siempre en una persona, es muy incómodo. Entonces aprenda a mirar a toda la audiencia, a las personas que están en todo el auditorio. Aprenda a mirarlos, ¿verdad? Y a cambiar el enfoque. Ahora, algunas advertencias con relación a la oratoria es que no debe sobreponerse al mensaje, es decir, nuestra oratoria no debe ser artificial, no debe ser mecánica, ni tampoco basada en técnicas mundanas de persuasión, sino que debemos dar lugar al Espíritu de Dios, quien es el que persuade a las personas. Debemos usar una oratoria natural, por supuesto, pidiendo al Espíritu Santo que nos ayude y evitando que la oratoria pues cause orgullo, es decir, que no dependamos de ella para persuadir a la iglesia. En segundo lugar, la congregación también juega un papel importante en la presentación del sermón. Tenemos que ajustar el mensaje según la audiencia a la cual estamos predicando. No es lo mismo que yo predique en una iglesia, en una congregación normal, con miembros normales, a que me inviten, por ejemplo, a predicar en un evento de pastores, ¿ok? O en el ámbito de un seminario con estudiantes. Es diferente, ¿no? Entonces, si yo voy a predicar en una audiencia con estudiantes, voy a hacer uso del lenguaje técnico que entiendo que ellos pueden entender. Si yo voy a predicar en una iglesia normal, llena de miembros, donde hay gente madura y madura, pues voy a tener que, si uso algún término técnico, tengo que explicarlo, ¿verdad? Si es necesario, y si no, lo omito. Pero la idea es que la gente entienda y también que mi mensaje sea adecuado a la audiencia a la cual yo estoy presentando el mensaje del Señor. Entonces, si hay niños, cuando hablo con los niños antes del sermón y les predico el mensaje de 5 minutos, pues la forma en que yo me dirijo a ellos es de manera muy tierna, muy amigable, con un lenguaje muy sencillo, muy infantil. Los ejemplos que pongo tienen que ver con su vida, con los cuentos que escuchan, las canciones a las que están acostumbrados, con su vida de niños, ¿ok? Si son jóvenes, considere también que son personas con ciertos desafíos. Si hay de todo tipo de personas, pues considérelos también. Si es una audiencia de inconversos a las que usted le está predicando, pues considere que ellos no entienden nada y parta del hecho de que usted necesita explicar todo de ceros. Esto nos pasa cuando predicamos en un velorio, por ejemplo. Estamos en un velorio, la audiencia es toda incrédula, han terminado de rezar el rosario, ¿verdad? Y le digo, ay, pastor, ¿nos puede compartir un mensaje? Ahí, bueno, tenemos una audiencia incrédula que acaba de rezar el rosario, bueno, ¿qué les vas a decir? ¿Verdad? Además, el difunto incrédulo. Entonces, como hablar del difunto, ¿qué vas a hacer? Entonces, hay que prepararnos también para eso, ¿no? Cuando nos inviten a predicar a un funeral. A mí me han invitado siempre que está el difunto y ha sido incrédulo y sé que sí, fue incrédulo toda la vida. Entonces, les diría, queridas personas, realmente sentimos mucho la pérdida de fulano de tal y quisiera hablar algo que yo sé que a él le gustaría que ustedes escucharan en este tiempo. Y yo estoy pensando, ¿se acuerdan del rico y Lázaro? Y el rico decía, por favor, que alguien les predique, ¿verdad? Y está en el infierno, pero él desea que el evangelio sea predicado. Entonces yo estoy convencido de que sea que el muerto esté en el cielo o en el infierno, él quiere que la gente escuche ese mensaje y no les estoy mintiendo. Entonces, y tampoco exagere sobre el muerto. Ay, fue una persona fiel en la vida. Pues si usted nunca lo conoció, fue un esposo, un padre fiel. ¿Usted qué sabe? De repente la gente se va a enojar. Este tipo no conoce al muerto, este sinvergüenza, ¿verdad? Entonces, no exagere, no, si conoce solamente un aspecto del muerto, no exagere con el tema y sea más simple en su forma de predicar. Ahora,
Y también hay que tener en cuenta la audiencia invisible. A veces a usted lo van a invitar a predicar en un espacio donde no hay audiencia, donde toda la gente está detrás de una cámara o detrás de las ondas de radio o en un podcast, ¿no? Entonces también tenemos que imaginarnos el tipo de audiencia que visita las redes sociales. Personas que tienen ciertos problemas con tal vez congregarse o no sé, o que están buscando, depende del programa donde me inviten, yo entiendo que hay una audiencia detrás y tengo que considerar quién me está escuchando, ¿ok? Y eso es muy importante porque hoy en día con las redes sociales y después de la pandemia se hizo muy cool, muy famoso el que en las iglesias tengamos una cámara adelante, ¿verdad? Y realmente a mí me parece de mal gusto de que yo esté en una iglesia local o en mi iglesia local, donde yo predico cotidianamente, y entonces yo me dirija también a las personas que, un saludo para los que están en Facebook, un saludo a los que están en YouTube y y después me dirija a la congregación. Yo no soy el pastor de Facebook, yo no soy Dios no me llamó a pastorear gente en YouTube, ¿ok? Si alguna vez yo nunca los considero, si lo llegase a considerar, les diría, hermanos, que tal vez personas que me están viendo en Facebook, arrepiéntanse, venga a la iglesia, ¿ok? Entonces es como que tenemos que tener cuidado con esto. No predicamos a una audiencia en redes sociales. Dios me llamó a pastorear la iglesia visible que se reúne el domingo en la iglesia. Así que a mí no me importa la cámara que está allí. Ojalá no estuviera, no me importa que mis mensajes se graben. ¿Okay? Yo no estoy predicando para una audiencia en internet. Ahora yo he peleado con esto en el consistorio, en la iglesia, y realmente ya no tenemos internet, no hay servicio dominical en vivo y en directo. A veces como que lo hacen los que tienen internet allí, pero yo no veo que sea necesario, ¿no? Entonces la iglesia misma quiso, no, pastor, déjelos grabados porque es que nosotros en semana repasamos el sermón, a veces no alcanzamos a tomar nota y nos sirve los titulitos, entonces los hemos dejado por amor a los hermanos que de repente quieren ponerse al día o quieren escuchar mejor el servicio, o que no estuvieron el domingo y quieren seguir la serie, estuvieron en otra iglesia congregados porque tenían un viaje. Ese tipo de cosas, bueno, las dejamos en internet, pero no es necesario, ¿me hago entender? O sea, la iglesia no es una iglesia virtual y ustedes tienen que tener en cuenta para qué existe el cuerpo de Cristo. Así que no trabajen para la virtualidad, trabajen para la gente real de su iglesia local que tiene problemas reales y hábleles a ellos, no a la gente que está detrás de la cámara. ¿Listo? Entonces hay que tener en cuenta estas cosas. También tenemos que tener en cuenta el tipo de servicio. Eso también influye en la presentación. Hay servicios de adoración, hay bodas, funerales, eventos especiales. Y esto en cierta medida también nos va a limitar en el tiempo, en la argumentación, en la división del texto, en la explicación. O sea, la preparación incluye qué tipo de audiencia tengo y qué tipo de servicio tengo. ¿Sí? Es un servicio de adoración eclesiástico, es una boda. Nadie me va a escuchar más de 20 minutos en una boda. Los novios están que se van para la luna de miel, ¿verdad? Sus oídos están ahí como pensando en qué momento llegamos a la luna de miel. Entonces como que tengo que ser muy puntual en las cosas que les voy a decir, ¿verdad? Y no alargar el servicio de una boda 2 horas de sermón porque nadie se lo va a aguantar y todos van a ser, y además hay incrédulos en la audiencia. Entonces hay que ser muy puntuales, ¿no? En los funerales hay que ser respetuoso con la gente que está en duelo, ¿sí? Llorar con ellos, dolerse con la pérdida de las personas, no exagerar, como les dije, el estado espiritual del difunto. En eventos especiales como aniversarios, inauguraciones, tenemos que usar tonos de voz apropiados para el evento en el que se nos ha invitado a predicar. También importante, el lugar de predicación puede afectar la presentación, es decir, la acústica, el sonido de los aires acondicionados, esto también es ensordecedor muchas veces, la iluminación del ambiente, o sea, todo eso va a influir y hay que tenerlo en cuenta en nuestra presentación, es importante. La comodidad de los oyentes, hay gente que no va a aguantar 1 hora de sermón cuando tiene butacas que ya están súper incómodos y están que se paran, ¿verdad? A tener asienticos, rimas, chéveres,
pueden durar más tiempo escuchándonos. Entonces todo eso hay que considerarlo a la hora de la presentación. Y por supuesto la obra del Espíritu Santo es el factor más importante y lo dejé para lo último. ¿Por qué? Porque la predicación efectiva depende de la intervención divina. Si el Espíritu no obra, usted puede estar con buena iluminación, bien preparado, pero si no hay, si el Espíritu no está allí moviéndose en medio de los oyentes, pues va a ser muy difícil que el mensaje llegue. Así que el Espíritu Santo es el que ilumina al predicador, convierte a las personas, ilumina a las personas, es realmente el que transforma vidas y el que puede usar la Escritura de manera poderosa para que la iglesia crezca y sea fortalecida en el Señor. Así que ya vimos la presentación de manera general, ¿listo? Ahora vamos a ver la presentación en sí. Ya estamos subidos al púlpito. ¿Qué hacemos en el púlpito? Ya sabemos a dónde vamos a predicar, el lugar, el ambiente, estamos preparados espiritual, físicamente, tenemos todas las cosas listas, ya tenemos una idea de qué hacer. Ahora, ¿qué hacemos? Ya estamos allí en el púlpito. ¿Cómo comenzamos? Bueno, siempre debemos comenzar con oración. Comience con un espíritu de oración. Subir al púlpito debe ser una extensión de nuestra vida de oración. Siempre, no sé si era Lutero o Calvino, que subía en cada grada del púlpito, que era como alto, decía: Espíritu de Dios, ilumíname en cada escalón. Espíritu de Dios, ilumíname. Espíritu de Dios, ilumíname. Y hasta que llegaba al final del púlpito. Así que entienda que usted va a hacer una labor espiritual y necesita a Dios. Suba al púlpito con un espíritu de adoración. El pastor, pues, para subir al púlpito necesita también participar del servicio de adoración. En algunas iglesias veo que el pastor a veces está en el sonido, cuadrando la cámara. A usted no le debe importar eso, ¿ok? Entonces yo llego al servicio de adoración y realmente yo estoy con la iglesia adorando al Señor, cantando al Señor, orando. Estoy con mi familia adorando, enseñándole a mi hija a orar, cantar con ella. Pero yo no estoy ocupado de que las cosas, para eso hay diáconos, para eso hay ujieres, para eso está el vigilante. Hay que olvidarse de eso. El pastor que predica en la iglesia tiene que estar atendiendo al llamamiento que Dios le ha hecho. Y por eso es bueno delegar. Si usted tiene en la iglesia el control de todo, arrepiéntase. Y si es pastor de ustedes, si tiene el control de todo, él es el que abre la puerta, preparando el sonido, organizando las sillas, trapeando el piso. Entonces regáñenlo y ustedes mismos tienen que hacer esa tarea, esa función, para que el pastor se dedique a adorar a Dios junto con el pueblo de Dios, ¿ok? Así que importante tener un espíritu de oración, orar para preparar el corazón, orar para que el corazón de la audiencia sea preparado. Luego, establezca una rutina eficaz. Es decir, la rutina nos permite a nosotros tener más empatía con la iglesia. Ya la iglesia sabe qué esperar en cada servicio de oración porque están acostumbrados al pastor. Entonces uno tiene que establecer una rutina. Normalmente la iglesia nuestra está acostumbrada de que yo me suba al púlpito, después de predicarle a los niños, oro con ellos, luego hago una introducción general, leo el texto y luego comienzo a predicar sobre el texto punto por punto. Entonces ya ellos tienen una estructura de cómo yo comienzo, saben qué esperar y es como todo fluye más rápido en el servicio de adoración. Ahora, también necesita, cuando empieza, tener el tono adecuado. Recuerden que el rapport es importante. El tono con el que usted va a iniciar va a crear una atmósfera en la iglesia y va a crear una expectativa sobre su sermón. Y procure que las expectativas sean realistas. Hermanos, estoy muy emocionado en traer para ustedes esta palabra, porque realmente es un sermón que ha transformado profundamente mi vida, pero resulta que es un ladrillo de sermón y no transformó a nadie. Entonces sea realista. Cuando le diga a la iglesia algo, realmente es porque usted lo ha experimentado realmente, no para crear falsas expectativas, ¿ok? Sino expectativas reales. Es la idea.
Introduzca el sermón desde el comienzo, siempre. Inicie directamente con la introducción de su sermón. Evite distracciones como anuncios, regaños, saludos a visitantes. Todo eso desvía la atención del sermón. Así que yo cuando me subo al púlpito espero que la persona que me ha precedido a mí, antes de haber leído la palabra públicamente, esa persona ya ha saludado a los visitantes, ya le ha dicho a la gente qué hacer durante el servicio, dónde están las Biblias, ya ha dado los anuncios. Yo no tengo que hacer eso, ni saludar, yo me subo a predicar, ¿ok? Entonces eso es importante. Comenzar directamente con la introducción mantiene el enfoque en la adoración, el enfoque en la palabra. Use también un tono natural al comenzar, evite comenzar con tonos altos o rápidos. Eso puede desgastar tu voz y también desgastar a la iglesia. Procure variar en el tono de la voz, porque si todo el tiempo está usando un tono regañón, ¿ha visto esos predicadores que todo el tiempo están gritando? Y parecen culebreros. ¿Han visto un culebrero? Y no paran, y no paran, y no paran, y como que ya, espere, yo proceso. Entonces usted necesita comenzar suavemente, hermanos, ir subiendo el tono. Y de repente despertar los hermanos porque necesitan escuchar esto. Y hacer una pausa para la reflexión. ¿Ok? Aprenda a respirar, que la gente procese lo que usted acaba de decir. Eso es importante. No llame la atención sobre usted mismo. Evite comentarios sobre sus nervios. Ay, hermano, estoy muy emocionado de estar aquí, un poco nervioso. Realmente me costó mucho hacer este sermón. Me siento intimidado por tantas mentes brillantes que están aquí. Eso es falsa humildad, ¿ok? Procure quedarse callado. Lo que importa es Cristo. Todo el mundo quiere escuchar a Cristo, no cómo se siente usted, ¿ok? Esto es importante porque a veces desvía la atención de la audiencia hacia usted mismo. Yo no importo. Yo puedo estar allí, puede estar el pastor, no sé, el más renombrado pastor del mundo, que cuando yo me paro acá, yo me estoy parando como un oficial de la iglesia a predicar la palabra de Dios, y esa persona también tiene que escucharla. Y a esa persona no le importa cómo yo me sienta de intimidado por lo que estoy viendo, ¿ok? Esa persona necesita la palabra de Dios y yo le voy a hablar seriamente a esa persona. Entonces, hable con autoridad, no importa, como hacía John Knox, ¿no? Allí estaba la reina y la reina ahí está comentando cosas y hablando en el salón. Le decía, rey o reina, cállate, porque cuando Dios habla hasta los reyes callan y tiemblan. ¿Ok? Hay que tener autoridad. Cuando estás allí está el trono de Dios en la tierra. La palabra está siendo abierta. Dios está gobernando a su pueblo a través de la escritura. Así que ora para que no te sientas intimidado. Yo me he sentido muy nervioso en algunos contextos, ¿no? Y me he sentido intimidado cuando la primera vez que me invitan, por ejemplo, al seminario reformado latinoamericano y hay 1000 personas en un auditorio, pues como que intimida. Y me paro allá con cierto nerviosismo, pero yo no comento nada sobre mí. Lo que hago es y predicar la introducción y comenzar con mi sermón, y lo hago con denuedo. Y no me importa si hay pastores allí o gente de renombre, estoy predicando el texto de la Biblia y a eso me aferro. Y lo hago con autoridad y ruego a Dios que me ayude. Entonces, cuidado con hacer introducciones como estas que desvíen la atención del mensaje hacia usted. Es una falsa humildad. ¿Ok? Lo otro es que no se desanime por la respuesta de la congregación. La respuesta inmediata de la congregación no siempre refleja el impacto del sermón. Yo me he encontrado con personas que al finalizar el servicio me llaman afuera y están enojados conmigo, pero me ha pasado muchísimo. Gente que me ha dicho cosas horribles al finalizar el sermón, se sienten heridos, lastimados, y yo sigo orando por ellos y todavía están en la fe y son maduros ahora.
¿verdad? Pero cuando recién llegaron a la iglesia se sintieron incómodos, o sea, mal, me insultaron, pero no importa, deje que Dios trabaje en la vida de esas personas. Sí, entonces deje que Dios trabaje, confíe que Dios puede usar el mensaje en su momento, ¿verdad? De una forma en que usted menos lo espera. Ignore también las acusaciones del diablo. El diablo va a intentar desanimarlo a usted mientras predica, recordándole pecados pasados. ¿Ok? Entonces, si usted ya se arrepintió, si ya confesó el pecado, recuerde que usted ha sido perdonado por la sangre de Cristo. Generalmente evite usar palabras, como le dije, hebreas o griegas durante la presentación del sermón, a no ser que sea absolutamente necesario. Predique con la conciencia de que Dios está presente allí. Recuerden, el púlpito es el trono de Dios en la tierra. El Señor está allí presente en medio de su pueblo. Y presente el sermón como el mensaje de Dios a la gente. Asegúrese por eso de que el mensaje fluya de la Escritura y que sea la palabra de Dios. Y háblelo con autoridad, con denuedo. El rey es quien está hablando en usted. Usted es un portavoz. Lo otro es dirija todo sermón a Cristo, que Cristo sea exaltado y glorificado. Todo sermón debe apuntar a Él. El mensaje debe estar, o siempre debe ser cristocéntrico. También maneje las tentaciones después de predicar el sermón. Cuando finalice el sermón, no se ponga a cazar, a pescar halagos, ¿verdad? No espere que la gente, uy, qué buen sermón, gracias. De hecho, yo no espero de eso de la gente y muchas veces le he dicho a las personas que me dicen, uy, pastor, qué buen sermón. Entonces yo le digo, bueno, ¿y por qué te pareció bueno? ¿Qué tuvo de bueno? ¿Qué te enseñó el Señor? Entonces ya les da hasta como que ya no quieren hablar conmigo porque ¿para qué dicen eso? ¿Okay? Lo que yo quiero saber es que cuál va a ser tu respuesta a lo que acabas de escuchar. ¿Cómo puedo orar por ti para que pongas en práctica lo que acabas de escuchar? Es diferente cuando alguien me dice, pastor, me sentí ministrado el día de hoy porque el Señor me convenció de este pecado, estoy haciendo las cosas así, estoy realmente arrepentido, ore por mí. Es diferente a que me hagan halagos por algo que no me pertenece, es un mensaje que no es mío. ¿Ok? Entonces, no pesque después del sermón halagos. Recuerde que el éxito del sermón no depende de la alabanza o de la crítica humana, sino de que depende de su fidelidad como portavoz de Dios. ¿Cómo sé que mi mensaje fue bueno? Porque en mi conciencia estoy seguro de que lo que prediqué es palabra de Dios, no por la respuesta humana. Y si todos se enojan conmigo, pues muy de malas. Y si me crucifican por haber predicado ese sermón, pues muy de malas. ¿Verdad? Muy de malas yo. Pero el punto es que yo tengo que morir y Cristo tiene que ser exaltado en el sermón. El halago de Dios es el que importa. Y eso realmente es humildad. Humildad hacia hacer todas las cosas para que Dios sea glorificado. Sobre la repetición de sermones es importante también entender que repetir sermones no es un problema siempre y cuando usted se prepare nuevamente y se asegure de que el mensaje sigue siendo relevante y fresco para la iglesia. Yo he repetido muchos sermones en la vida y cada vez que repito un sermón pues aprendo más, ¿no? Nuevas perspectivas, nuevas cosas, así que estudie otra vez, por lo menos léalo antes de predicar, estúdielo nuevamente, estudie el pasaje, considere para que sea fresco para la iglesia a la cual usted está acercándose. ¿Qué hacer después de un sermón? Bueno, después de predicar, ore, pida a Dios que use su palabra en la iglesia, tome tiempo para descansar, despejar la mente. Evite la trampa del desánimo espiritual. Es una trampa, realmente todos somos tentados a esto. Ahora, la cantidad de material que lleva usted al púlpito, lleve la cantidad necesaria para que usted no se pierda en el mensaje. Puede llevar un bosquejo mínimo como Calvino, 3 punticos,
o no llevar notas como hacía Sproul, que predicaba sin notas y ya se sabía el texto de memoria y podía hacerlo perfectamente. No sé qué mente tan prodigiosa pueda tener usted, pero la idea es que lleve lo suficiente para guiarse o para no perderse. La importancia de los títulos deben ser breves, memorables, realistas, llamativos, ¿sí? Aunque no son esenciales, pueden ser efectivos para atraer la atención de la gente y mantener el interés de la iglesia. Lo otro es la motivación para la preparación y la presentación de los sermones. La mayor motivación suya para presentar un sermón es que lo haga para la gloria de Dios. Es lo primero. Hagan todo para la gloria de Dios, dice el apóstol Pablo a los Corintios en Corintios 10:31. Segunda de Samuel 24:24. David habla de que él no quería darle a Dios un sacrificio que no le costara. Asegúrese de que usted glorifique a Dios siendo usted mismo un sacrificio vivo. Decir que a usted le cueste preparar un sermón. Ahora hablamos de la inteligencia artificial, de lo mucho que puede ahorrarle tiempo a usted, pero la inteligencia no puede estudiar por usted ni va a predicar por usted. Entonces yo no soy capaz de ir al púlpito sin yo haber estudiado el texto. Puede ser que la inteligencia me ayude, pero ella no va a pensar por mí. Yo tengo que estudiar. Ella puede ayudarme a estudiar, a facilitarme el estudio, pero quien tiene que leer soy yo, ¿ok? Y yo tengo que preparar el sermón, tengo que hacer lo mío, apropiarme de la palabra de Dios y tengo que orar para que afecte primeramente mi vida. Así que haga cosas o trabaje de tal manera que le cueste a usted, que sea un sacrificio. ¿Cuántas horas debemos prepararnos para predicar un sermón? Bueno, algunos como yo que necesitan más estudio, que leen despacio. A mí me toma por lo menos 18 a 20 horas preparar un sermón y tengo que dividirlos en la semana. O sea que pueden ustedes calcular 4 horas diarias, ¿sí? 5 por 4, 20 si trabajo 5 días a la semana, de martes a sábado. Pero la idea es que usted mismo organice su tiempo y sepa en cuánto tiempo usted puede preparar un sermón. Ahora hay maneras en que yo puedo evitarme el estudio de 20 horas, pero normalmente si comienzo, por ejemplo, a predicar un sermón de Gálatas o Efesios y comienzo un libro de la Biblia, me va a tomar mucho más trabajo prepararme. Entonces no me va a tomar solamente 20 horas, me va a tardar mucho más tiempo para poder tener una idea general de todo el texto, dividir la serie de sermones, tratar de entender la teología del evangelio que voy a predicar. Entonces eso realmente depende el tiempo. Ya cuando estoy en el proceso y ya he estudiado bastante el contexto histórico, geográfico, de la cultura y tengo mucho más conocimiento del pasaje, ya ahorita por ejemplo estamos en la iglesia en Hebreos 11. Ahora yo, cuando ya predico Hebreos 11, pues ya no estudio todo lo que estudié al comienzo, ¿sí? Ya todo eso está allí impregnado, ya entiendo y ya puedo explicarle a la iglesia, ni siquiera lo preparo. O sea, yo tengo en cuenta todo eso. Y lo que hago es dedicar, normalmente lo que me demoro ahora son más o menos 14, 15 horas preparando un sermón de un texto que ya en un sentido he estudiado, manejo, entiendo cuál es la idea principal de la carta, sé de qué se trata, sé cuál es el flujo hacia dónde el autor nos está llevando y todo eso me da a mí más tiempo para poder investigar otras cosas, leer otros comentarios, disfrutar de la lectura de Owen mientras leo sus 5 tomos del libro de Efesios. Esto es rico, a mí me nutre, me satisface mi mente leer puritanos y todo lo que tienen para decir de el texto que estoy predicando. Normalmente me estoy leyendo entre 200 y pico de páginas cada semana en cada sermón que predico, ¿no? En textos, en el texto bíblico, en consultar varios comentarios bíblicos y todo esto me lleva tiempo de lectura.
Entonces tengo que sacar tiempo en la semana para dedicar por lo menos varias horas leyendo lo que tengo que preparar para enseñar a la iglesia. ¿Listo? Entonces usted tiene que sacar tiempo para esto. Si usted no tiene tiempo para hacer todo esto, no sea pastor. ¿Listo? Ni enseñe en la iglesia. El que anhela obispado, buena obra desea. Entonces, yo soy malo para estudiar, pues no se dedique a esto. No puede hacerlo, ¿listo? Hay que tener compromiso por el estudio, y más si se trata de la palabra de Dios. Lo otro es, la otra motivación, además de la gloria de Dios, es la compasión por las almas. Tenemos que hacer todo lo que hacemos para ganar ovejas. El Señor en Mateo 9 habló de la gente que era como ovejas que no tenían pastor, que estaban en peligro de muerte. La gente necesita ser alimentada, nutrida, edificada, exhortada, instruida. Necesitan un pastor. Y tengo que hacerlo por amor a ellos, por respeto a ellos. Yo no puedo salir con un chorro de babas en el púlpito a contar mi testimonio, algo que me pasó en la semana, ser jocoso y alegre, cuando yo tengo amor por las almas. Si tengo amor por las almas, yo quiero darles un banquete lleno de buena proteína, buen acompañamiento. O sea, yo quiero nutrirlos. Yo me siento culpable si no lo hago porque los amo. Yo estimo a mis hermanos, ¿verdad? Entonces, hágalo por compasión a las almas. También en obediencia al mandamiento de cumplir el ministerio. Pablo dice a Timoteo, predica la palabra. Hágalo porque usted se siente comprometido con Cristo en el llamamiento que Dios le ha hecho. Y lo otro, hágalo emocionado sabiendo que Dios lo puede usar. Otra motivación más, Dios te puede usar para dar vida a huesos secos. Como pasó con Ezequiel, ¿recuerden la visión de Ezequiel? ¿Vivirán estos huesos? Profetiza, hijo de hombre. Si usted predica, hermanos, Dios le puede dar a usted almas que están muertas en delitos y pecados. El evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y finalmente, predique como viendo al invisible. Me encanta el libro de Sugel Michelin que dice que predicamos de parte de Dios, delante de Dios. El primer espectador en el público es Dios mismo. Siempre suba al púlpito teniendo en mente que Dios está allí escuchándolo, valorando su mensaje. No, lo que más debería importarnos como maestros de la palabra es saber que quien está juzgando mi mensaje es Dios que está presente allí. ¿Okay? Él fue el que inspiró la palabra, es su libro, y qué tal que yo salga con cosas que Él no dijo. Y Él es allí como, ¡ay! ¿Qué está diciendo usted? Vamos a ser juzgados. Así que hay que tener solemnidad para predicar lo que el texto dice y estar convencidos de que estamos predicando lo que el texto dice. ¿Ok? Si no estoy tan convencido, mejor me quedo calladito. A veces llegó el viernes y yo no tengo un sermón, tengo muchas dudas teológicas, tengo una nube de dudas horribles en mi mente y yo digo, no estoy preparado para esto. Y ya he pasado casi 20 horas, 15 horas estudiando y no entiendo el pasaje. Yo no estoy seguro. ¿Yo cómo voy a predicar eso? Entonces, ¿qué hago? Pues escojo un sermón que prediqué hace 6 meses, hace un año, lo vuelvo a estudiar el sábado por la mañana, ¿verdad? Y lo predico el domingo y digo, hermanos, qué bueno que estamos aquí en el día del Señor, vamos a recordar lo que Dios tiene para decirnos en el Salmo tal, y comenzamos de nuevo, vamos a hacer un pare en nuestra serie expositiva, porque pienso que este mensaje puede ser de bendición para sus vidas en este día. Y ya, ¿listo? Pero no improvise ni predique algo de lo cual usted no está convencido, ¿ok? ¿Listo? Muy bien. Ahora sí, preguntas en cuanto a estos temas. Preguntas.